Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. ¿Cómo pinta este domingo? Está como... No, hay buen clima para la ciclovía. ¿Sí? Ahorita un ratico, ¿no? A las 12. A las 2, después de hablar de política, después de hablar de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en la política colombiana, pues vamos a ciclovías. Lo mismo puede hacer usted en la ciudad en que esté, porque hay ciclovía en buena parte del país, ¿no? Sí, eso nació, es una iniciativa capitalina. Sí, nació hace premiada 40 a nivel años. mundial, sí, por dos jóvenes ingenieros civiles. Bueno, ya no recuerdo bien. Entiendo que era un trabajo de grado. Era un trabajo de grado, sí señor, promoviendo el viaje en bicicleta, y pues mire, ahora es un movimiento hasta mundial, lo han acogido varias ciudades de Latinoamérica. Es tal vez una de las mejores experiencias que puede uno tener. Ay, maravilloso. Salir un domingo a la ciclovía. Pues usted puede estar en la ciclovía, puede salir después de escucharnos, de acompañarlos en este domingo, el último domingo del mes de agosto. Hablábamos de Venezuela, pero hablemos ahora de política nacional, que como siempre decimos todos los domingos, María Camila, está agitado, Sí. se agita cada vez más con diferentes movidas. Y esta semana tuvo movidas en el espectro de la derecha, Aguacá, Sí. y en el espectro de la izquierda. Sí, casi que el centro estuvo quieto, pero yo creo, Juan Roberto, que si bien siempre destacamos que está muy movido, Yo ya no sé cuál es el centro. Bueno, podríamos de pronto meter ahí a Fajardo, a Claudia López, que sí. están enfocados en su campaña. ¿Están quietos o no sabemos en qué andan? Que es Andan distinto. recorriendo el país, exacto. Pero yo creo que si bien siempre destacamos que esto se mueve mucho, esta semana sí hubo movimientos importantes. ¿Por qué? Porque ya se configuraron entonces las caras que van a participar en lo que es ya la elección de un candidato único en las fuerzas políticas de los extremos. Tenemos ya quienes van a estar en el partido de la izquierda en la consulta del 26 de octubre y en la derecha, con un aterrizaje ahí bien destacado del papá de Miguel Uribe, de los que van a participar en la encuesta que va a hacer ese sector. Entonces mire usted que y en lado y lado hay candidatos incómodos. Sí, pero además de incómodos hay mucho candidato. Siempre lo hemos dicho Muchísimo. acá, esto es una proliferación de candidaturas, de que más de uno que si acaso lo conocen en la casa y se cree presidente, como la sección de María Alejandra Villamizar en el noticiero, yo me creo presidente. Esto no es peyorativo, es realista. No, es realista. Aquí estamos hablando de personajes que sí, se lanzan para sonar y luego pues buscan pescar en río revuelto en este panorama político electoral. Andrés Caro, nuestro querido amigo, director de la Fundación para el Estado de Derecho, columnista de La Silla Vacía, amigo de esta casa. Don Andrés, ¿cómo le va? Hola Juan Roberto, hola María Camila, ¿cómo les va a ustedes? Muchas gracias por esa hospitalidad de siempre. No, al revés, usted por siempre atendernos. Hoy domingo para conversar con nuestros oyentes y televidentes. La llegada de estos dos hombres, de Miguel Uribe Londoño y de Daniel Quintero, ya oficialmente el uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿qué implicación puede tener si uno lo puede medir en términos de impacto y de efecto político? Mire, Juan Roberto, yo si quiere empezamos por la derecha. Sí, y después sí, pasamos por el a papá de Quintero, Miguel porque Uribe. me parece que son Turbay. fenómenos distintos. Sí. Yo siento que el expresidente Álvaro Uribe estaba en una coyuntura difícil, con Miguel Uribe asesinado y con la familia de Miguel Uribe cada vez más vocal, me imagino pidiendo un aterrizaje en el bastidor y al mismo tiempo con la idea de no desaprovechar el fenómeno que fue el homicidio, porque fue digamos un hecho político que puede tener unas repercusiones en la campaña de 2026. La elección como precandidato, la selección como precandidato, la admisión como precandidato de Miguel Uribe Londoño, del padre del senador asesinado, pues es una manera de guardar los votos de Miguel Uribe dentro del centro democrático, no dejar que se vayan, yo diría, a una derecha más extrema, producto de la inconformidad entendible en sus votantes después del asesinato, sino de mantenerlos en el partido. Pero al mismo tiempo lo que yo estoy notando es que en el centro democrático, pues el centro democrático pareciera que se está desarmando. Ahí hay una pelea entre María Fernanda Cabal y el expresidente Uribe, unos puentes que se están tendiendo entre Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal. Entonces yo siento que, y además el expresidente Álvaro Uribe tratando de hacer el dedazo, como dicen los mexicanos, a Juan Carlos Pinzón, Sí. un candidato que no viene del uribismo y que no viene del centro democrático. Entonces yo creo que Miguel Uribe Londoño
es una especie de homenaje. Yo creo que es un mal candidato, yo creo que no es una candidatura que tenga mucho futuro, pero ahí se mantiene por lo menos el nombre de Miguel Uribe. Es probable que él gane la consulta por pura recordación de ese nombre en las encuestas, en el proceso interno de encuestas, y después yo creo que Álvaro Uribe va a tener la vía libre para ver si se va con un candidato centrista como Pinzón o si se va con un candidato más extremo como Abelardo de la Espriella o como Vicky Dávila. Sí, o también la otra que me contaron esta semana, pero y usted que anda más dateado que nosotros, a lo mejor puede tener algún dato, es que nos dicen que hay acercamientos grandes entre el expresidente Uribe y el expresidente César Gaviria. Incluso han hablado en más de una ocasión en las últimas semanas, me dicen a mí, y pareciera estar cuajando esa eventual coalición. Claro, este sedazo con la llegada de Miguel Uribe Londoño a una precampaña del uribismo, Pinzón, que lo tienen ahí como guardado, Abelardo de la Espriella, que hace coqueteos con el Movimiento de Salvación Nacional de los Gómez Hurtado, de los Gómez Martínez, pero me dicen que César Gaviria, que ha aglutinado a la U, Cambio Radical, entre otros, y Partido Liberal, está haciendo fuerza para que antes de que termine el año definan unirse con el uribismo. ¿Usted ha sabido algo de eso? Pues eso es lo que se está diciendo, que una comida en Bogotá con los líderes del partido de la U, con César Gaviria, yo creo que eso se enfrenta a un problema grande y es de imagen política. Esta idea del todos contra Petro, que es un poco el plan en el que está el expresidente Gaviria, una especie como de frente nacional. El Tocompe. Exactamente, contra el desastre que ha sido este gobierno, pues puede ser útil, pero tiene una gran desventaja, y es que le da mucha gasolina a quienes desde la izquierda van a hablar de un acuerdo de las élites, de los ladrones de siempre. Claro. Exactamente, y va a crear un incentivo también, y yo creo son fusibles de un hombre que conoce tanto la política como es Álvaro Uribe, que tiene claro pues que ahí no está el futuro candidato fuerte de la derecha? Yo no sé, o sea, a mí me parece que el expresidente Uribe también se equivoca, por ejemplo, en el menosprecio que parece estar mostrando con una candidata como Paloma Valencia, que podría ser una candidata fuerte si viniera con un impulso como el de Álvaro Uribe. Y honestamente, Paloma Valencia sale más en las encuestas que Juan Carlos Pinzón. Entonces, pues yo no sé por qué ese abandono a sus propias filas, yo no lo entiendo, pero pues al mismo tiempo yo no tengo un partido político ni he sido presidente 2 veces, entonces él sabe más de eso que yo. Es un zorro de la política. Tiene toda la razón, Andrés. Andrés, hablemos ahora del otro espectro político, la izquierda, la llegada de Daniel Quintero, un hombre que genera una roncha gigante entre los que son petristas, pura sangre. Sí. Y estoy hablando de Gustavo Bolívar, estoy hablando de la señora Muhammad, de la señora Corcho. Creo que estamos haciendo una omisión enorme, porque en la izquierda la novedad no solamente es la llegada de Daniel Quintero, sino también ya oficialmente de Iván Cepeda, que se sabía que estaba haciendo campaña desde la época del juicio al expresidente Uribe, pero que ahora lo que hizo fue oficializarlo. Y también la llegada de otro, es que yo no sé cómo denominarlo, del señor Saade. Bueno, sí, lo de Saade es una anécdota y no tiene ninguna importancia él ni su campaña. Yo siento que a las dos noticias son bastante importantes: la llegada de Quintero luego de esa amenaza de rompimiento con el petrismo y la llegada de Iván Cepeda. Yo creo que el pacto histórico se puso en una camisa de 11 varas, porque por un lado tiene al candidato soñado, ellos, que es Iván Cepeda.
Sí. Que es la persona que le ha dado el único triunfo de la izquierda tangible, que es el proceso contra Álvaro Uribe, porque este gobierno pues no ha hecho nada. El problema que tiene es que tiene a Daniel Quintero, una persona con un círculo de imputados de 43 personas en Medellín, una persona que ha sido señalada por corrupto y una persona pues que es muy, como usted dijo, una roncha difícil de tragar, pero vamos a ver cómo se la van a tragar, Roberto, si les toca. Y cómo sobre se han todo tragado la corrupción de este gobierno. Claro, y acuérdense que ellos hasta ahora, pues no, María Camila, que es la que cubre política, nos dirá, y Andrés igual, ustedes están más enterados, y es que viene la consulta en octubre. 26 de octubre, ahí se podría decantar, pero pues ahí puede Daniel Quintero acabar de consolidar su poder dentro de la izquierda. Y déjeme ahí agregarle algo, Andrés, y es que en la reunión del presidente Petro de este miércoles con todas sus fuerzas políticas, les dio un mensaje y les dijo, Benedetti tiene muchas investigaciones, yo también, varios aquí también, y aquí estamos, vénsanlo. ¿De dónde sale el poder de Quintero frente a Petro? Mire, yo no sé, hay gente que dice que Quintero tiene recursos ilimitados o casi ilimitados para la campaña, pues seguramente recursos además que no tendrán un origen así muy kosher, como dicen. Sí. Yo siento que la cosa es, en esa consulta, el pacto histórico se va a enfrentar a un problema existencial. Entonces pueden elegir a un candidato ideológico, un candidato, digamos, un purista que viene del marxismo, de la gran familia comunista, que es Iván Cepeda. Sí. Un candidato que para ellos será ideal. Un candidato muy malo, porque el centro no va a votar por él y la derecha no va a votar por él, salvo un caso extremo. Tenemos otro problema, eligen a Daniel Quintero. Yo veo un rompimiento con la izquierda. Yo no creo que la izquierda pura, ese 15% de izquierda en Colombia, termine votando por él. Y hay otro problema para el presidente, y es que después de esa consulta, la izquierda en Colombia, ya sea en Quintero, terrible, o en Cepeda, también terrible, va a tener un nuevo líder. Un líder elegido en una consulta, y eso al presidente no le va a gustar. El presidente le gusta él ser el que manda y él ser el centro de atención. Yo creo que las dos opciones son muy malas para la izquierda. Yo no veo, si llega un candidato de la derecha tragable, no estoy hablando de Abelardo, de Vicky Dávila, pero de ahí a la izquierda, sí, a segunda vuelta, contra Quintero o contra Cepeda, yo no veo cómo puedan ganar. Una derecha potable, ¿quién puede ser alguien de derecha potable? Pues yo diría cualquier persona que no sea antiliberal. Pero pues no, sí, exacto, tenemos 90 candidatos o 150. Pues uno de los que no son, unos de los que no están proponiendo que la sociedad civil se arme y se unifique con el ejército. Pero mire, por ejemplo, alguien que es de centro, que se supone que es de centro, Claudia López, y mire el discurso. De dar plomo. Sí, pues yo creo que yo creo que ella dice dar plomo, lo que uno podría traducir, pero pues acá muy ingrata la labor de ser el traductor de Claudia López o de cualquier político, sí. Es que lo que va a hacer es rearmar al ejército y una política de seguridad basada en el ejército. No creo que esté hablando de una alianza paramilitar para derrotar a la guerrilla. Una alianza público-privada. Sí, no creo. Sí, no, una PP, exactamente. Sí, Andrés, a todas estas, en este panorama, el centro, uno nota, cuando hablamos de centro, y tiene razón María Camila, uno al instante voltea a mirar a Sergio Fajardo, pero lo nota uno muy callado. Sí, puede ser parte de la estrategia, yo creo, sí. Que cuando llegue el momento de la unión se unan a él. Yo pienso en cuál va a ser la manera de la unión. Acá se habla de debates, de ideas, de yo no sé qué. Yo veo que esto es solo de mecánica, Juan Roberto y María Camila. O sea, esto se trata de tomar una decisión de unirse alrededor del que pueda ganar. Puede ser Sergio Fajardo, puede ser Mauricio Cárdenas, yo no sé, pero alrededor de ese todos nos tenemos que unir. Todas las personas liberales de Colombia van a tener que unirse, porque las otras opciones pueden ser la ultraderecha de la manera más terrible, una persona que era amiga de los paramilitares, o una persona que era amiga de la guerrilla de las FARC, y pues eso
para algunos es inadmisible. No, Yo pues creo que es para que la mayoría. Sí, Sí. yo no había caído en cuenta así como lo Claro. pone usted, Andrés. Es decir, es que estamos en una posición bastante compleja para entender los caminos hacia dónde conducen, digamos, el panorama político del país. Está muy temprano, dicen, pero lo que sí ve uno, y lo mismo que hablábamos ahora de Venezuela, Andrés, la gente en la calle le pregunta a uno, ¿por ¿hacia dónde va esto? ¿Uno por quién vota? La gente no ve, aparte del ruido y de la bulla, hay un artículo muy bueno hoy en La Silla Vacía y está rodando todo este fin de semana sobre la campaña en redes sociales. Sí. Y La Silla Vacía, que hace artículos muy juiciosos, donde usted también escribe, Andrés, habla de eso. Y los que ahí son más juiciosos son los de más bulla. Los de la derecha extrema. Y la izquierda. Sí, no, y están, o sea, realmente la plata que se está moviendo en redes sociales es impresionante. Lo de TikTok, lo de Twitter, es muy impresionante. Yo creo que el mensaje para los votantes es no dejarse distraer. Colombia tiene unos problemas muy serios y hay que elegir una persona que pueda resolverlos. No una persona que el que más duro hable o el que más que más prometa. Mire, le cuento, es que las cifras son impresionantes. Santiago Botero, el de Balín, el que habla de Balín, Abelardo de la Espriella y Daniel Quintero, los que tienen más comentarios de bodegas, según este artículo de La Silla Vacía. Le doy un dato de Santiago Botero, tiene igualito el equipo digital de Rodolfo Hernández en la campaña el año pasado. Sí, no, y eso va, o sea, es que es muy lamentable la situación de que nos pongan a escoger entre esas personas por eso, pero yo sí estoy seguro de que si llega un candidato de centro con una trayectoria importante, incluso si no es muy carismático, esa persona le gana a cualquiera de los dos extremos. Sí. Y es una tarea de las élites colombianas que tanto nos gusta hablar del pragmatismo y que tanto nos gusta hablar de la tecnocracia. Pues si eso es verdad, entonces pónganse serios, únanse, escojan un mecanismo para escoger a un solo candidato, idealmente antes de marzo, y va a ver que ese candidato puede ganar incluso en la primera vuelta. Es un problema de mecánica y de incentivos, y otra cosa que tenemos que hacer es dejar de premiar al ex candidato presidencial, sea cual sea su nombre, y dejar de permitir que se use una precandidatura presidencial para saltar al Senado, para ser ministro o para salir a un gremio. Sí, exacto. Es que en eso están de los 70 y pico que hay, 74. Yo creo que así. Y el reto va a ser la unión, ¿no? Va a ser la unión. Andrés, como siempre, un gusto, de verdad, gracias. Y tenemos una charla pendiente. Hablamos. Sí, señor. Bueno. Que les vaya muy bien. Andrés Caro es columnista de La Silla Vacía, es director de la Fundación para el Estado de Derecho, hablando de un tema del que habla mucha gente en Colombia, el panorama político del país. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.